vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos
sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Los bayunos tienen un dicho de su región y es: valle es valle y lo demás es loma. Es muy conocido, hasta en canciones sale este eslogan de los bayunos. Muy bonito. Y realmente el valle es hermoso. No hay cosa más agradable que un viaje, al menos desde nuestra región de Pereira, de Risaralda, hacia el Valle del Cauca y pasar a Cali. Usted ve unos valles hermosos, unos planos muy lindos. Ahora me pregunto yo, ¿qué sería el valle sin sus montañas a su alrededor? Sería difícil decir valle es valle y lo demás es loma, porque anhelaríamos que hubiese una montaña al pie de este valle. Porque aunque el valle es hermoso, lo hace más hermoso aún sus montañas que le rodean, porque de ella casi que podríamos decir emana la vida para mucha parte de esta región. ¿Por qué? Porque sus montañas se encargan de proveer el agua y otros elementos que son para el sustento del pueblo y de la región. Y creo que así es, las cosas en exceso pueden ser contraproducentes. ¿Qué sería también de nuestro mundo con solo montañas y nada de valles? Sería muy difícil, aún para la vivienda y todos estos elementos que demandan la sobrevivencia del ser humano. Recuerdo la palabra de Dios cuando Moisés sale con el pueblo de Israel de Egipto. Unos pocos días después ellos tienen que acampar en el monte Sinaí. Y yo quiero que veamos desde la palabra de Dios, desde el libro de Moisés, los desiertos de la vida, que son como esos valles que vivimos, a veces agradables, pero necesitan ser alimentados desde la montaña. Y como hijos de Dios, nosotros también caminamos nuestra vida cristiana en valles hermosos. Tenemos momentos de vida muy lindos. Esos momentos de libertad cuando salimos de una crisis financiera, sentimos que estamos en el mejor momento de nuestra vida. Yo lo he vivido. Cuando salimos de una situación de enfermedad, hermoso volver a recuperar la salud. Cuando salimos de alguna situación difícil, es hermoso ver la vida desde un valle, desde algo hermoso que nos embellece la vida y dice, vale la pena vivir, y seguimos viviendo. Y la palabra de Dios nos enseña en Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 5, y yo se lo voy a leer porque aquí yo quiero que saquemos algunas aplicaciones muy prácticas para nuestro diario vivir como expresión de la vida de nuestro peregrinaje en esta tierra. Y dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. En otras palabras podríamos decir al pie del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, Moisés, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Bien, qué interesante y qué bendición esta lectura que nos muestra de un pueblo que está caminando hacia la libertad, pero para ir
a disfrutar de la tierra prometida, de los sueños de nuestra vida, de aquellas cosas que anhelamos si no estuviésemos en ciertas prisiones, en ciertas esclavitudes, en ciertas opresiones. Lo que más anhela uno es no estar allí y vivir y disfrutar lo que sueña en el momento de la cautividad. Todos hemos vivido algún tipo de cautividad. Pero salir de la cautividad significa entonces avanzar, y a veces hay que cruzar por caminos desérticos de nuestra vida. No solamente es vivir en la esclavitud, sino disfrutar de la libertad también nos lleva a hacer algunos ajustes, algunas renuncias, desplazamientos espirituales, emocionales, salir de la zona de confort. Y bueno, es trascender para lograr nuestros sueños, ¿sí? Pero es avanzar hacia adelante sin darnos la oportunidad, no, sin darnos de pronto ese momento de querer regresar atrás. El pueblo de Israel salió bajo la visión libertadora de Dios. En la mente de Dios, el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, para nunca más volver a la esclavitud. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Dios planeó una libertad total para su pueblo y no parcial, por lo cual en la mente, en el proyecto de Dios, estaba una libertad completa y llevarlos al objetivo. Mientras que el pueblo que anhelaba la libertad, la anhelaba, pero de una manera parcial, porque si llegar a la libertad significaba cruzar desiertos, era mejor entonces quedarse en Egipto, y hubo muchos deseos de regresar a Egipto precisamente porque a veces queremos las cosas fáciles. Queremos no movernos de la zona de confort, que todo nos llueve y nos caiga a pedir de boca sin nosotros hacer algún esfuerzo, ningún ajuste que nos valga la pena recordar de dónde salimos y dónde estamos. Dice el texto que Moisés acampó con su pueblo al pie del desierto, al pie de la montaña, en el desierto de Sinaí, pero al pie de la montaña o del monte del Sinaí. Y yo quiero que saquemos de aquí algunas cositas que nos pueden servir. Número 1, según el versículo 2, en todo desierto debe de haber un monte. Ese es un principio que debiésemos de recordar. Los desiertos que no tienen un monte a su alrededor tienden a ser lugares muy difíciles de sobrevivir. De hecho, el desierto del Sahara es fácil morir porque carece de muchas montañas. El desierto del Sinaí está rodeado de algunas montañas, es un desierto muy grande, pero también lo rodean montañas que están muy nombradas en la Biblia, y una de esas importantes es la montaña del Sinaí. ¿Y eso qué nos dice a nosotros? Que en nuestro proceso de libertad en algunas áreas de nuestra vida, ya Cristo nos libertó de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna, pero vamos caminando en un camino de libertad, como dice el apóstol Pablo, que el que la buena obra empezó será fiel en perfeccionarla, y llegaremos al propósito de Dios. Pero en ese caminar de libertad tenemos que cruzar desiertos, y los desiertos forman el carácter y nos ayudan a valorar lo hermoso que es marchar hacia la libertad y a lograr nuestros sueños. Pero un desierto que no tenga la oportunidad de saciarnos o de encontrar algo para reforzar o retanquear, por decir así, la vida, el espíritu, nos puede matar. Y Dios en la vida nos permite vivir desiertos, pero siempre en el camino nos pondrá una pequeña montaña para saciar nuestra sed y darnos descanso. El desierto del Sinaí en este momento era algo clave, indispensable y necesario para la continuidad del pueblo en su marcha a la libertad. Y cuando digo que todo desierto debe tener su monte, en otras palabras, en los desiertos de nuestra vida, Dios siempre ha puesto nuestro corazón como su monte, lugar donde nosotros tenemos que acercarnos e ir a buscar la presencia de Dios. Los montes proveen agua para los desiertos. De ellos se destila agua, manantiales para saciar la vida de los que están cruzando un desierto. Cristo Jesús es nuestro monte. Y los momentos de desierto que estamos viviendo, tenemos que hacer un alto y acampar nuestra vida, llevar nuestra vida
al pie del monte de nuestro Señor, en otras palabras, a la presencia de Dios. El versículo 2 del capítulo 19 dice que Moisés acampó al pie del monte Sinaí. Allí se organizó con todo el pueblo. Y número 2, un monte en el desierto nos ofrece la presencia de Dios como esperanza de vida y de continuidad. Me pregunto yo, ¿qué hubiese sido del pueblo de Israel si ese monte Sinaí no hubiese estado cerca del tránsito de ellos? ¿Cómo hubiese este pueblo alentado su fe, su esperanza y muchas cosas de su recién declarada libertad hacia la tierra prometida y no hubiesen encontrado un lugar de donde hablar con Dios? El versículo 3 nos dice que en ese monte estaba la presencia del Señor y Moisés subió a Dios que estaba en aquel monte. Quiero que recuerdes una cosa: cualquiera sea el desierto que estés viviendo, tengas que vivir o que estemos viviendo posiblemente en estos tiempos de pandemia, no nos olvidemos que en nuestros desiertos siempre hay un monte, en otras palabras hay un altar, hay un momento, un lugar de nuestra vida esperando Dios de nosotros, que nos acerquemos a Él, que busquemos su presencia, que hagamos un alto en el camino, que no tomemos decisiones a la ligera, acalorados, en el afán, en el agotamiento, en la ansiedad, en la angustia, sino que nos detengamos y vayamos a su presencia. Muchos en sus momentos más difíciles acuden a cualquier solución inmediata que se venga a su mente, menos al monte de Dios. Nuestra vida camina cerca del monte de Dios o en la presencia de Dios. Dice el texto que Moisés subió al monte de Dios y en ese monte Dios llamó a Moisés para instruirlo, para darle instrucciones de cómo continuar un viaje exitoso. No quiere decir que su viaje continuaría sin problemas, sino cómo en ese monte Dios instruía a Moisés y lo alimentaba y le daba fuerzas para que él pudiese avanzar una jornada más, un tiempo más, un recorrido extenso. En nuestro recorrido de la vida necesitamos hacer un alto en nuestra vida y pensar cuál es el monte donde Dios está esperando que yo vaya y busque su presencia para que reciba instrucción. El altar de oración, el altar de comunión, cada día nosotros tenemos que acercarnos al monte de Dios. Cada despertar, cada anochecer necesitamos ir a la presencia de Dios, a recibir instrucciones de Dios, a recibir aliento de Dios, a recibir manantial de Dios, vida de Dios, para fortalecer nuestros pasos y continuar hacia la marcha, porque la vida es hermosa, pero los problemas que trae la vida son parte de vivir. Pero ese no es el problema es cómo veamos nosotros esos problemas. Y si hemos venido de la presencia de Dios, grandes cosas sucederán en nuestra vida y los problemas tendrán que pasar de lado. Y si nos tocan, pues no nos derribarán ni nos destruirán. Así que tengamos en cuenta, un monte en el desierto ofrece la presencia de Dios. Nunca nos olvidemos que por difícil que esté la vida y estemos viviendo algo, Dios está cerca esperando que nos acerquemos a Él. No sigas tu marcha sin antes ir y postrarte a la presencia de Dios y pedir instrucciones de Dios. Número 3, según Éxodo, para nuestros valles, nuestros desiertos. Un peregrino en el desierto debe subir al monte de Dios y recibir instrucciones de Dios. Ahorita veíamos que en ese monte se sube para recibir la presencia, para percibir la presencia de Dios y para recibir esperanza, fortaleza y aliento, ánimo para continuar la vida y amar la vida y disfrutar la vida que Dios nos da en este camino de libertad hacia su presencia. Pero un peregrino en el desierto debe de hacer altos para acercarse al monte, a la presencia de Dios y recibir instrucciones de Dios. Para que Dios nos diga cómo tenemos que continuar. Para que Dios nos instruya, nos dé elementos de continuidad.
que nos fortalezca el alma, el espíritu y podamos avanzar hacia el propósito y al sueño de nuestra vida. Todos tenemos sueños y los sueños, el día que dejemos de soñar, ese día dejaremos de vivir. Hay que soñar despierto, no solamente dormido. Tenemos que imaginarnos cosas grandes que anhelamos porque podemos lograrlo de la mano de Dios. Dios hace real nuestros sueños, pero para eso necesitamos saber que en nuestro caminar tenemos que acercarnos siempre, ir cerca, al pie del monte de Dios. No podemos alejarnos de Dios, porque si nos alejamos de la presencia de Dios, entonces el desierto se va haciendo más árido, más extenso y con menos posibilidad de surgir y con menos posibilidad de vida y una vida de calidad como Dios quiere que la tengamos. La característica del desierto del Sinaí son sus montañas. Y esas montañas son las que hacen que los beduinos crucen el desierto, vayan y vengan, porque en ellas encuentran algo en que refugiarse y algo para continuar. Nuestra vida necesita cada día acercarse al monte de Dios y escuchar su voz. Dice el verso 3 que Moisés escuchó la voz de Dios que le llamaba y le dijo: ven, porque tengo algo que decirte, necesito instruirte antes de que continúes tu marcha, antes de que hagas ese negocio mañana, antes de que tomes una decisión mañana, antes de que hagas un viaje, qué sé yo, antes de que des el próximo paso, necesitas ir a la presencia de Dios. Y cuarto y último lugar, un peregrino en el monte de Dios baja el corazón de Dios a los que esperan en sus desiertos y no han podido encontrar la presencia o el refugio o la esperanza en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Moisés subió al monte y allí Dios le dijo en el versículo 4 y 5, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé como alas de águila y los he traído a mí. Y el verso 5 dice, ahora pues, ve y dile a este pueblo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Muy bien. Otros necesitan escuchar que son un especial tesoro de Dios. Los tuyos, los que te rodean, tus amigos, tu familia, tus hermanos en Cristo. Algunos están en la presencia de Dios, hablando con Dios, están en su primer amor con Dios, tienen su oído atento a la voz de Dios, pero otros se han alejado del monte y están en el desierto, aunque le pertenecen a Dios, aunque están caminando en la libertad, están en un desierto en su vida porque en algún momento se alejaron del pie, del monte, de Dios, de la presencia de Dios. Hay muchos cristianos hoy caminando en la libertad con que Dios los llamó de la esclavitud, pero lejos de Dios y están divagando en sus desiertos. Otros están esperando una respuesta de Dios. Otros están ahí al pie del monte, pero otros están en el monte. Unos están abajo esperando una razón, una respuesta de Dios. Otros están hablando con Dios. Así funciona la vida cristiana. No todos están en la misma condición, en la misma posición. Hay unos que están perdidos en el desierto, otros que están al pie del monte, pero no se atreven a ir al monte porque no saben buscar la presencia de Dios o algo les falta. Pero hay otros que están allá en el monte recibiendo de Dios para alimentar a los que están al pie y salir y alimentar a otros y traerlos nuevamente al rebaño y que caminen una marcha juntos. Moisés sabía que debía bajar el corazón de Dios, el mensaje del corazón de Dios, el amor de Dios al pueblo que necesitaba respuestas de Dios. Familia, hay gente, hay personas a tu alrededor que necesitan una respuesta de Dios. Hay personas que necesitan que Dios refresque sus corazones, que baje un manantial de la presencia de Dios y llene sus corazones y les levante y les motive nuevamente para continuar la marcha. Tal vez tú hoy estás en el monte de Dios, tal vez estás al pie del monte de Dios, o tal vez te has alejado del monte del Señor y estás en un desierto y no sabes cómo salir del desierto. Busca aquellos
que están bajando de la presencia de Dios, por decirlo así, que han venido en un momento de comunión con Dios. En la vida cristiana nos encontraremos cristianos muy conectados, muy apasionados por Dios, otro un poco apasionado y otros desapasionados. Por eso los que están o estamos un poco más alejados, entonces necesitamos de aquellos que se han acercado a Dios para que nos fortalezcan, nos retroalimenten. Un peregrino que baja del monte de Dios, baja entonces con el corazón de Dios para compartir el amor de Dios a otros. Tú tienes el amor de Dios allí. Dile a otros cuánto Dios les ama. Dile a otros cómo pueden caminar. Ayuda a levantar a otros y a enderezar sus pasos para que sigan camino a la libertad. Somos hombres y mujeres peregrinos de la esclavitud, somos peregrinos de la libertad, pero en el camino de la libertad hallaremos desiertos, pero no nos olvidemos que en los desiertos Dios nos está esperando en su monte para que busquemos su presencia y su instrucción. Yo quiero orar por ti en el día de hoy y decirte en esta mañana que cualquiera que sea tu situación, tal vez estás a punto de salir de una esclavitud. Tal vez ya Cristo te sacó de la esclavitud. Tal vez estás marchando a la libertad, apuntando a lograr sueños en tu vida. Algo anhelabas y estás anhelando y quieres obtenerlo. Dios lo tiene preparado para ti. Pero tal vez van a llegar pequeños desiertos y van a hacer sentir como que nos hemos perdido. Pero no te olvides que todo desierto que viene de parte de Dios tiene un monte muy cerca para que te acerques a Él, y en ese monte está Dios. Ese monte se llama Jesucristo, si lo podemos usar así como una analogía. Cristo está al pie de nuestro corazón esperando que nos acerquemos a Él y busquemos su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos que en esta mañana están conectados, Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo su peregrinaje, Señor. Bendigo sus corazones, mi Dios. Bendigo, Señor, su marcha cada día. Bendigo sus luchas, sus batallas, Señor, por lograr un objetivo, un sueño, amado Dios. Tú cumplirás sus sueños porque tú nos sacaste para siempre de la esclavitud y nunca más volveremos a Egipto, Señor. Pero en ese camino de libertad nos encontraremos en desiertos, y en nuestros desiertos encontraremos una montaña que embellecerá, traerá manantial de vida, traerá palabra de Dios, refrigerio a nuestras vidas, y podremos continuar, y nos convertirá en mensajeros del amor de Dios. Bajaremos de su presencia, Señor, con un mensaje de aliento y de vida para otros. Fortaleceremos el corazón de otros, amado Dios, y juntos marcharemos, Señor, camino a lo prometido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, espero que no te olvides que hay desiertos, pero que son desiertos necesarios para madurar el carácter. Y no te olvides que en tu desierto Dios está esperando que te acerques a Él.